Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar hablando de esta gran verdad y doctrina bíblica sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que es la cristología, particularmente en referencia, en primera parte, a su persona, en segundo lugar, claro está, a la obra propiamente dicha de salvación. Ya os lo recuerdo, la palabra Jesús significa Salvador, ese es su nombre, y dentro de lo que fue en otros tiempos, sobre todo la tradición propia del pueblo hebreo, el nombre era algo tan fundamental, tan importante, que en cierta manera siempre designaba algo relacionado con el carácter o con alguna circunstancia fundamental de la vida de una persona. Los padres ponían un nombre por algo que había ocurrido, no era un nombre inventado, sino que era referencia a alguna cuestión tan sencillo como por ejemplo, bien sabéis, el nombre de Isaac significa risa, porque Sara se rió cuando le dijeron que iba a ser madre ya a una edad muy avanzada. Y otros muchos nombres tienen detrás siempre alguna lección, algo que tiene que ver con las circunstancias del nacimiento de una persona. Bien, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su nombre es Jesús, porque Él es el Salvador. Y para salvar a aquellos que dentro del género humano están destituidos de la gloria de Dios, es decir, a nosotros, y no consideramos ahora la cantidad, cuántos son muchos, son pocos, son todos, son ninguno, ¿qué es? No hablamos de cantidades, hablamos del hecho de que el Señor ha venido a rescatar, ha venido a salvar, y por eso su nombre es Jesús. Y cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando del nombre de una persona humana. En primer lugar, estamos hablando de una persona humana. Estamos tratando últimamente acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de su naturaleza humana. Tiempo tendremos de hablar de Jesús en su aspecto divino, en cómo concurren en la persona de Jesús dos naturalezas, que es hombre, ya lo vemos desde el momento en que nace de una mujer, de María. Pero ya hemos dicho también que no es un hombre exactamente igual que nosotros. Es una naturaleza humana auténtica, pero él nació de María y sin embargo no tuvo por padre a José, el que estaba desposado con María. Así nos acordamos que en la Anunciación, el domingo pasado, yo ya os leí este pasaje, pero vuelvo a insistir en ello, es fundamental. En el momento de la Anunciación, en el Evangelio de Lucas en particular, allí se dice de qué manera se va a realizar ese milagro, auténtico milagro, que es el nacimiento de Jesús, o mejor todavía, la concepción. ¿Cuándo fue concebido y cómo fue concebido? Por hemos dicho que no fue concebido por la unión de María y de José. Fue concebido, como el ángel le anuncia en estos versos del capítulo 1 de Lucas, dice de esta manera: cuando el ángel vino, la saludó, María se turbó, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, he aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin.
Cuando María le preguntó al ángel, ¿y cómo va a ser esto? Yo no estoy casada. Como diciendo, si esto que me estás diciendo ya no corresponde con los planes que yo tenía. Y entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Con eso se anuncia que a la naturaleza humana de Jesús se va a unir otra naturaleza, a lo que corresponde el título Hijo de Dios. Y naturalmente esta es una excepción, porque no se trata de un título vacío, no se trata de un título común. Es Hijo de Dios como derivación de que el propio Señor, el Altísimo, dice, te hará sombra y concebirás. O sea, se convierte en Hijo de Dios porque el Espíritu Santo actúa sobre María de manera que ella comience la gestación de un hijo, que ha sido, vamos a decirlo así claramente, procreado por el poder de Dios, por un poder espiritual, pero directamente por el poder de Dios. Esto es lo que significa que será llamado Hijo de Dios, será llamado Santo. Es decir, es diferente, apartado y separado de cualquier otra criatura. No hay un doble, no hay una duplicación, no existe otro, ni existirá jamás otro como Él. De manera que, siendo como es realmente humano, veremos en su día también, pero ya lo anticipamos aquí, porque ese es el momento clave, a nuestra anunciación, de que también es divino. El Espíritu de Dios hará sombra sobre ti y concebirás un hijo. Y como dice aquí, el poder del Altísimo te hará sombra y también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Pero nosotros no entramos aún todavía en la cuestión de su divinidad, etc. Estamos hablando de la humanidad. Nos enfocamos en la cuestión de que Jesús fue auténticamente un ser humano. Y naturalmente el relato de los evangelios así nos lo hacen ver. Primero, pues porque nace en un parto normal de María, porque nace como un infante, por supuesto, como un bebé, como un niño pequeño, y luego va creciendo, igual que todos los demás. Se va desarrollando, va creciendo, va subiendo y va, como dice, avanzando ante Dios y ante los hombres. Y esto es algo maravilloso, esa forma en la que Él desarrolla su vida entera. Hace algo que es único, y es que desde su nacimiento hasta que comienza su ministerio público, Jesús lleva una vida normal. Es la vida de cualquier otra criatura. No hagamos caso a esas historias de la infancia de Jesús que viene en otros evangelios, los llamados evangelios apócrifos, porque se escribió mucho en la antigüedad sobre la infancia de Jesús. La infancia de Jesús la conocemos esencialmente por el Evangelio de Lucas. Algunos evangelios no hablan de la infancia de Jesús, prácticamente nada. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, empiezan ya a hablarnos de Jesús en su momento del ministerio público, cuando empieza su obra. Porque la infancia de Jesús, aparte de los 3 o 4 incidentes que el Evangelio de Lucas nos cuenta, llegando hasta más o menos la edad de los 12 años, pues no tiene más constancia y más interés que decirnos que su desarrollo fue normal. Solamente que ya comenzó a manifestarse en él
esa presencia real de la divinidad en su propia persona, dándolo como conocimiento, como sabiduría, como el respeto a los padres, como toda una serie de circunstancias donde vemos que Jesús fue verdaderamente un ser humano, auténticamente un ser humano. Y esto es muy importante porque ya expliqué que no todos en el cristianismo aceptaron la idea de que Jesús era auténticamente humano. Sobre eso hubieron algunos que se levantaron y dijeron: no es auténticamente humano. Era un desequilibrio en relación a la personalidad de Jesús. Por una parte están los que niegan que fuera auténticamente Dios y los otros los que negaban que fuera auténticamente hombre. En la realidad bíblica está que es las dos cosas, en una persona única, en una personalidad única. Pero en el tiempo primero de los cristianos, en tiempos bíblicos todavía, lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, vemos que había en un origen los que decían: Jesús existió, pero no era un hombre auténtico, no era un hombre verdadero, era una apariencia de hombre. Y eso lo vemos reflejado en la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne procede de Dios. Es una declaración fundamental sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que confiesa que Jesús ha existido, ha venido en carne, realmente procede de Dios. Pero también dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. En este segundo versículo no menciona la palabra carne, pero el contexto nos hace ver que se refiere a la misma cuestión, porque era una de las grandes desviaciones de los tiempos antiguos, los que decían Jesús no era auténticamente un ser humano. Naturalmente, si no es un ser humano, podemos decir que no hay nada que esperar, ninguna esperanza podemos tener en él. Para llevar a cabo la obra de la salvación era necesario, esencial, que Jesús fuese un ser humano auténtico y verdadero. Pero auténtico y verdadero no quiere decir exactamente como nosotros somos ahora. Primera diferencia entre Jesús y nosotros es la cuestión del pecado. O podríamos llamarlo la cuestión de la corrupción de la naturaleza humana y de la depravación universal y general. En Jesús no vamos a encontrar eso. Nació de María, pero no hereda de María la naturaleza del pecado. Por eso es, como dice, el Espíritu de Dios te hará sombra, dice sobre María, y lo santo que nacerá de ti. Habla de lo santo, es diferente. Eso no es un anuncio que se puede hacer de otras criaturas, de otros seres humanos. En Jesús encontramos, pues, una humanidad auténtica, pero no como la nuestra de ahora, es la humanidad propia del que no tiene corrupción. El pecado original, que lleva al final a la decadencia del cuerpo y del espíritu, lleva a la muerte, que puede ser la muerte que es la muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Es el pecado y las consecuencias del pecado.
Jesús, me podría decir alguno, Jesús sin embargo murió. La muerte no puede tener sobre él poder, ya que no hay corrupción. Efectivamente, él murió y no murió por su pecado, no murió por causa de la corrupción propia. La muerte de Jesucristo fue por el pecado que fue imputado a él, el pecado que le fue atribuido, cargado sobre él y que era el nuestro. Y de ahí viene el hecho de que Jesús efectivamente muriese una muerte real. Muere auténtica y verdaderamente. Y sin embargo no debía de haber muerto, porque su propia naturaleza era la naturaleza del hombre perfecto. Su naturaleza humana era la perfecta. En ese sentido, pues, hemos de diferenciar siempre, como hemos de ver diferentes circunstancias, también cuando hablemos de su divinidad, en donde no todo el poder de la divinidad está en él, porque renuncia a él, porque se desvistió, se vació, se humilló, y en vez de venir con toda su gloria y su poder celestial, aquel que es el Verbo, el Logos, aquel que existe desde el principio, aquel que es Dios mismo, pues se manifestó como algo menor que los ángeles. Se manifestó en la humildad y en la sencillez del que viene no para impresionar con sus poderes y su gloria, sino como alguien que sencillamente convive con nosotros. De manera que ahí tenemos esa verdad, la tendremos que mirar más adelante, pero os adelanto estas cosas porque son esenciales. Hemos de estar siempre tratando de la naturaleza de Jesucristo, de la persona de Jesús, en su doble dimensión. Es difícil hablar solo de él como hombre o solo de él como Dios, porque entonces no sería propiamente Jesús. Si solamente consideramos la humanidad suya y apartamos todo lo demás, nos quedaría una humanidad normal. Pero si hablamos de la divinidad solo, tenemos delante a Dios mismo, cuando habla de que el Padre y yo somos una misma cosa, por ejemplo. Es decir, todo esto tiene que ver con la realidad de que en la persona de Jesús van a confluir, van a unirse esas dos grandes naturalezas. Ese es el verdadero misterio de todo, la verdadera cuestión que solamente por la fe y la confianza en las Escrituras, por supuesto, podemos comprender. Si nos fijamos en la persona de Jesús, pues claro, tenemos ahí la descripción bíblica, en el sentido incluso físico, pero no sabemos cómo era Jesús físicamente, si era muy alto, si era más bien bajo, es decir, características físicas no las hay, no apenas tenemos referencia a ellas, por una razón también. Porque os habéis fijado que en todos los tiempos el aspecto físico de una persona resulta muy impresionante para la gente. Sí, el aspecto físico es algo muy impresionante. Bueno, eso lo vemos en el día de hoy. El día de hoy hay un verdadero culto al cuerpo humano, la cuestión de la belleza, el cuidado del cuerpo, la fuerza, la obsesión por estas cosas. Y naturalmente que ya nos lo avisa, os acordáis, ¿verdad?, de las palabras que yo ya leí el domingo pasado, de Isaías y de Isaías 53, cuando nos dice que le veremos, pero le veremos sin hermosura. Es decir, no es eso lo que resalta la Biblia de la persona de Jesús. En Isaías
lo veremos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. Efectivamente, la belleza, el atractivo físico, puede ser uno de los motivos por los que alguien desea a una persona. ¿Os acordáis de el rey Saúl? Saúl, y lo remarca la Biblia, lo dice, Saúl era persona de hermoso parecer. Saúl tenía una gran estatura y hemos de imaginarnos su rostro de belleza, su fuerza, su determinación, toda una serie de características unidas al aspecto físico. Y la gente lo aclamó como rey. Quiso tener a aquel rey principalmente porque tenía un atractivo físico. Eso pasa todavía hoy día, desde luego, en donde vemos cómo ayuda el atractivo físico pues a los políticos, a las personas que dirigen empresas, etc. Muchas veces el atractivo físico es importante. Pues para que nosotros no caigamos en la idea de que en Jesús íbamos a encontrar a una especie de superhombre dotado de esa belleza y desarrollo corporal magníficos, nos dice ya el propio Isaías, lo veremos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. Es una profecía sobre la venida de Jesús. De manera que podemos decir que tampoco es que fuera repelente, pero indudablemente que Jesús, en su aspecto físico, y es importante que lo tengamos en cuenta, debía de ser una persona muy común, muy común. Y en aquel tiempo, pues la belleza también se valoraba mucho, particularmente desde los griegos y romanos, pero también en Oriente en general. La belleza siempre ha sido tremendamente valorada. Bueno, pues acostumbrémonos a pensar en Jesús no como esas estampas clásicas y esos cuadros clásicos donde se le representa con bastante belleza, ¿verdad? Sino que acostumbrémonos más bien a no ver en nuestra imaginación una figura de Jesús de esas características. Él debía de ser una persona común y por el atractivo físico nunca arrastró a nadie, nunca atrajo a nadie. También incluso hemos de decir que Jesús se sometió voluntariamente como humano a ciertas debilidades. Sí, debilidades propias de un cuerpo humano. Por ejemplo, tener que dormir, tener que descansar, tener hambre o sed. Todas esas cosas que son propias de una naturaleza humana, pero que, por otro lado, representan una cierta debilidad. Porque de estas cosas, en el más allá, en la resurrección, no se suele hablar de esas cosas. No podemos pensar en la necesidad de dormir, por ejemplo, porque será una vigilia feliz, permanente, sin cansancio. Y esas cosas que vienen, la renovación de toda la naturaleza y cuando todo esté limpio del pecado. De manera que ahí tenemos cómo esa naturaleza física de Jesús pues tiene, por supuesto, una serie de limitaciones. Otras cosas que vemos a veces en la humanidad de Jesús es que no todo el conocimiento propio de la divinidad estaba en él. Como hombre no conoció todo lo que la divinidad conocía. ¿Os acordáis del famoso pasaje cuando, hablando del retorno, de la venida, de su segunda venida y del juicio, él expresamente dice que sobre eso el Hijo no conoce lo que conoce el Padre? Hay una diferencia, pero eso es una consecuencia de que él se humilló, se limitó. Él vino a vivir entre nosotros
repito, no con todo el poder de la divinidad, ni con todos los atributos de la divinidad, sino que en la persona de Jesús había alguien divino, mismo Señor eterno, que se había despojado de su gloria y habitó en Jesús. Coincidió en su naturaleza humana y divina. Podríamos también hablar tantas cosas sobre esa naturaleza, pero por otro lado vemos en él algo superior a los demás, intelectualmente, en conocimientos, sobre todo en el conocimiento de Dios el Padre, y también en el conocimiento de las Escrituras, en discernir las Escrituras, en interpretar las Escrituras. Eso lo vemos algo como maravilloso en la persona de Jesús. Nadie podría contestar, ni nadie podría contradecir a sus enseñanzas. Naturalmente, pues como he dicho, la muerte suya fue la consecuencia no de su propio pecado, que no lo hubo, sino del pecado de Adán. Por otro lado, tenemos que en esa naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo hay una clara manifestación de la santidad de Dios. Así como también en nosotros se nos dice, sed santos, a nosotros se nos dice, sed santos, pues también en Él hay una santidad perfecta. Ahí tenemos algo maravilloso. En Jesús no puede haber nunca sospecha de ninguna transgresión de la ley de Dios, de ningún pecado. Es una naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Y a qué nos recuerda esto? Nos recuerda al primer hombre creado por Dios, Adán, antes de su caída. Ahí tenemos a alguien que disfrutó durante un tiempo de una vida sin pecado. Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo duró eso. Toda esa historia del Génesis de Adán y Eva es un misterio, porque no sabemos ni en qué momento fueron creados. No sabemos cuánto tiempo duró el estado de inocencia. ¿Cuánto tiempo duró eso? No lo sabemos. Ya la Biblia, ya habéis visto esta mañana en el estudio bíblico, hemos leído un momento, se habla, en un versículo se habla del nacimiento de una persona y 2 versículos más adelante se habla de que esa persona se casa. Es decir, que en 2 versículos despacha pues todo un periodo de tiempo de 20 o 30 años que no dice nada de esa persona. En el caso de Adán y Eva, la creación de Adán y Eva es un misterio. Como digo, en el tiempo, en la longitud de su estado de inocencia. ¿Cuánto duró? La duración. No sabemos nada. Hasta que un día viene la tentación. El primer Adán, por lo tanto, cayó en la tentación. Pero ahora viene el segundo Adán. Así lo llama la Biblia. Así nos lo comenta la carta a los Romanos. Y nos lo compara a este segundo Adán como representante de una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Que eso será la Iglesia Universal de Jesucristo. La de todos los tiempos. Desde Abel hasta el fin de los tiempos. Ahí tenemos un nuevo pueblo, una nueva humanidad redimida, liberada totalmente del pecado y de la corrupción y hechos semejantes en su naturaleza humana a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se hizo hombre, se hizo humano, para estar junto a nosotros y que nosotros luego gocemos de las mismas circunstancias que Él tiene, de la misma naturaleza humana perfecta. Naturalmente que
Este segundo Adán, como he dicho, vino a este mundo con esas limitaciones propias y al mismo tiempo, fijaos, que también fue sometido a tentaciones. No se podría ser de verdad humano si uno no pudiera estar sometido a la tentación. Pero estar sometido a la tentación no quiere decir que necesariamente tengamos que caer en la tentación. Algunos dicen, la naturaleza humana de Jesús no era de verdad o no era como la nuestra porque nosotros sí que caemos en el pecado, caemos en las tentaciones. Él fue tentado en todo, como nosotros, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, ya hemos dicho que esa naturaleza humana era desde raíz, desde su origen, por la forma en que fue concebida en María, es una naturaleza humana donde no existe la enfermedad espiritual que es el pecado, el desastre espiritual. En él no hay pecado, pero se puede estar sometido a la tentación. Es más, nosotros mismos debemos orar a Dios, líbranos de tentaciones, líbranos de caer en la tentación, porque caer en la tentación es un acto voluntario. Lo que ocurre es que nuestra voluntad está viciada, no puede resistir siempre. Un cristiano es aquel que resiste a la tentación y que resiste y continúa resistiendo y puede que en algún momento de su vida no pueda resistir, no sea suficientemente fuerte para resistir a una tentación y ahí está el pecado, claro. Pero no en todas las tentaciones caemos, ni podemos ni debemos caer. Debemos pedir a Dios que nos libre de caer en la tentación, que nos libre del mal, lo cual quiere decir que es algo factible, es algo que puede ocurrir, que puede ser. Un cristiano puede vivir librándose de caer en tentación. El pecado está en nosotros igual. El pecado está igual en nosotros. Porque hay pecado que no consiste en hacer obras o caer en una tentación determinada. El pecado está en el corazón, está en la mente, está en el pensamiento, está en la inclinación y en la posibilidad de cometer transgresiones de la ley de Dios. Pero eso no quiere decir que en cada tentación tengamos que caer. Y Jesús fue sometido a las tentaciones. Jesús fue sometido. ¿Os acordáis de las famosas tentaciones de las que nos habla el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4? Las tentaciones de Jesús cuando fue llevado al desierto y allí fue puesto a prueba. Una tentación es una prueba, ser puesto a prueba. De manera que cuando esto se produce, lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, las tentaciones, como dice aquí esto en estos términos. Dice, tenemos desde el versículo 1 al 11, Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, etc. Conocéis esta historia muy bien todos vosotros. Fijaos, ¿en qué fue tentado Jesús? ¿En qué dirección fue tentado? En aquello en que nosotros también podríamos ser tentados. Los puntos más débiles en que podemos ser tentados. Por ejemplo, en un momento de hambre, porque Jesús había estado ayunando durante días y días y días en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, naturalmente. Ahí vemos la verdadera naturaleza de Jesús, no solo hambre, hambre la tenemos después de 2 días sin comer. Cuando hay 40 por el medio, ya era una situación desesperada. La primera tentación satánica viene ofreciéndole comida, o el poder que tiene lo transforme
en esa capacidad de convertir las piedras en panes. Y si eres hijo, dice así claramente, ya que eres hijo de Dios, entonces, pues di que estas piedras se conviertan en panes. Sin embargo, el Jesús aquí no cae en la tentación, Pero fijaos las áreas que elige Satanás, necesidades corporales, físicas. En ese momento era el hambre y la sed. Esa es la manera en que se acerca. Pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, el deseo humano de gloria. El deseo de gloria. Eso es algo tan común, sobre todo en una persona que se sabe diferente, en un ser que se sabe diferente, y que es tentado para que ese apetito por la gloria, por la glorificación, por alcanzar una posición distinta y muy por encima de los demás, eso sea una realidad en su vida. Y entonces le ofrece también esto, le enseñó desde un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Aquí había una cuestión importante, y es la tentación que Jesús sufre como ser humano de convertirse en dueño de todo. Bueno, pues una tentación en la que muchos caen por mucho menos, por muchísimo menos que lo que le ofrece aquí Satanás. Hay gente que adora, en realidad adora a Satanás. En cuanto desobedece la palabra de Dios, está siguiendo las indicaciones del príncipe de este mundo. La adoración a Satanás no es simplemente un rito de una secta cualquiera de las que hoy existen. La adoración a Satanás es someterse a la ley de Satanás, a la ley diabólica. Y una de ellas es de que todos los bienes materiales, todo el poder, toda la gloria de este mundo, te lo doy si me adoras, es decir, si te apartas de Dios y me adoras a mí. Ese es el sueño de Satanás. ¿Os acordáis? La tentación a Job es exactamente de esa naturaleza también. Y claro está el hecho también de recibir pues el aplauso de las gentes y el ser considerado y tenido en un gran personaje. Bueno, pues estas cosas nos hablan de esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos y amigos todos, hemos de comprender que cuando pensamos en Jesús, hemos de pensar en aquel que se hizo menor que los ángeles, que nace de María, pero no como un ser cualquiera, y por eso su nombre será Salvador, su nombre será Hijo de Dios, porque su concepción es por el poder de Dios, para que Él habite, esté establecido. Esa es la cuestión, que por eso nos dice claramente en la carta a los Colosenses, y este texto ya sabéis que lo cito continuamente, porque es un texto que hemos de analizarlo muy de cerca, ya lo haremos en otro momento, de la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses he dicho, Colosenses capítulo 2, donde nos habla de esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Hay, como en todas las cuestiones, y este texto yo quiero analizarlo más adelante con detalle, en su texto griego y todas estas cosas. La traducción que tenemos aquí, bien hecha, le dice: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina.
El verbo vivir propiamente es un verbo aquí compuesto, quiero decir, el verbo que está traducido por vivir. También se puede decir, en él está establecida, en él reside, en él está, simplemente, corporalmente. Esto es muy importante, está refiriéndose a una relación con un cuerpo, es decir, la plenitud de la naturaleza divina coexiste en un mismo cuerpo con la naturaleza humana. Es un ser humano, pero en él está la plenitud de la naturaleza divina. No puede haber más. No puede haber más que el pleroma, la plenitud, la totalidad de la naturaleza divina está en él, residiendo definitivamente, totalmente, para siempre. Porque claro, nunca la Biblia habla de que esta unión de lo divino y lo humano sea para un tiempo, sea de corto plazo. Por ejemplo, que cuando Jesús muera eso se va a pique. Esa unión es definitiva. El Verbo se hizo carne. El Verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pues eso ya queda para siempre. Aquel que vemos en el libro de Apocalipsis, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, es el mismo del que estamos hablando aquí. La plenitud de la naturaleza divina en la persona de Jesús, pero permanente, porque eso con la muerte no se deshace, ni se deshace 2 siglos más tarde, ni 20 siglos más tarde, ni nunca, ni en la eternidad. Ahí lo tenemos para siempre. Por eso Jesús dirá: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No me pidas más, le va a decir a Felipe, no me pidas más. Queremos, Señor, queremos que nos muestres al Padre. Como diciendo Jesús, pero ¿cómo me pides que os muestre al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Ahí está la quinta esencia de la cuestión, que no hay forma realmente de rebatirla, porque son cuestiones que la vamos a ver apoyada y apuntalada por tantos y tantos lugares en las Escrituras. Pero empezamos por decir, fue un verdadero ser humano. Bien, aquí vamos a dejarlo por hoy. Como ya he dicho, esa naturaleza humana, ese segundo Adán, vamos a quedarnos con esta idea. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fracasa, cae en el pecado. Pero el segundo Adán, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, es la naturaleza perfecta. Y por eso toda nuestra confianza está puesta en Jesús. Porque es lo mismo que cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando el libro de los Salmos vemos en esas maravillosas poesías que el salmista dice, normalmente el rey David, que su alma confía en Dios. Él nunca había visto a Dios, ni se podía representar a Dios, ni podía tener una idea concreta de Dios. No podía, porque Dios es espíritu y no tiene forma. Pero aquello que no es posible ver, aquel a quien no podemos ver, aquel a quien de ninguna manera podemos definir en términos materiales o físicos, nosotros hoy podemos decir, fue también hombre. Se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, nos dicen los apóstoles, lo hemos visto. Y por eso ahora se nos invita a decir, claro, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos,
salvo el nombre de Jesús. No hay otro Salvador. Y no pensemos que el nombre de Jehová es un nombre exótico para un ser especial y para una especie de entelequia. No, el nombre de Yahvé, Jehová, Yahvé es aquel que en la persona de Jesús reside en la misma humanidad, sin confundirse, sin mezclarse. Ambas naturalezas están en su propia dimensión, pero en una sola persona. Y esta persona para nosotros hoy es la persona de nuestro Señor Jesucristo, al cual, como ya hemos dicho en Isaías, no le veremos con hermosura, ¿no? Ahí es lo que nos dice. Lo veremos, pero sin atractivo. Lo veremos, pero al mismo tiempo fue enviado para ser quebrantado y sometido a padecimiento. Pero cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia y vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Eso nos lo dice también Isaías. Este es el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros damos todo homenaje, a quien dedicamos toda nuestra vida y por quien debemos hacer cualquier cosa que Él nos mande, porque su palabra es la misma que la palabra del Padre. Su palabra es la misma que la palabra del Padre. Y por tanto, ahí tenemos a nuestro verdadero y único Salvador. Dios el Padre y Dios el Hijo. Que el Señor os bendiga. Amén.